Hermanos, quiero pedirle que por favor abran sus Biblias en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. La semana pasada estuvimos con mi esposa y mis hijos, estuvimos viendo un documental de naturaleza. Nosotros nos gusta mucho ver documentales y estábamos viendo uno de naturaleza y aprendimos lo siguiente, aprendimos que hay un animal que se llama caribú, un caribú, y los caribúes dan a luz, las hembras dan a luz justo en el proceso de hacer la migración. Entonces están millones de caribúes moviéndose de un sitio a otro y en uno de esos una hembra se detiene, da luz, y lo increíble es que los cachorritos enseguida tienen que empezar a caminar y a correr porque si no se quedan atrás, porque toda la manada está migrándose de un sitio a otro. Es increíble, es increíble. Entonces estábamos viendo este documental y una de esas, tú sabes, con mucho drama, le ponen la cámara a un lobo ártico le llaman. Y el lobo ártico, este lobo del Ártico vio uno de estos cachorritos, de los caribúes. Estaba ahí, ya apenas había nacido. Y fue increíble porque conforme el lobo lo estaba viendo y lo estaba cazando, empezó a perseguirlo. Y entonces, no sé cómo hicieron con un helicóptero o con un drone, no sé, pero capturaron toda la persecución del lobo. Esto fue increíble. Y entonces es increíble cómo estos animalitos nacen y enseguida nacen dentro de la dificultad. Y hermanos, cuando nosotros leemos el libro de Hechos y vemos el nacimiento, el registro del nacimiento de la iglesia cristiana, nos damos cuenta que las iglesias cristianas del primer siglo nacieron de la misma manera en medio de la dificultad. Y en particular ese fue el ejemplo de la iglesia en Tesalónica. Quizás se acordarán que Pablo en su segundo viaje misionero visitó a la ciudad de Tesalónica. Y como él siempre hacía, lo vamos a ver en un momento, él llegaba, visitaba a la sinagoga para predicar el evangelio, para tratar de convencer a los judíos de que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, el Rey prometido del pueblo de Israel. Y como siempre el resultado era que algunos judíos creían y algunos judíos tenían incredulidad. Y los que no creían normalmente se ponían en fuerte oposición en contra de Pablo. Entonces hoy vamos a estar viendo un breve pasaje en Segunda de Tesalonicenses. Y aquí vamos a ver a Pablo escribiendo a una iglesia jovencita. Él estaba, como les mencioné, en el año 50 después de Cristo, en su segundo viaje. Él llegó a Tesalónica y ahí fue que empezó a formarse la iglesia. En el año 51, es decir, un año después, Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses, lo que nosotros conocemos como Primera de Tesalonicenses. Y solo unos meses después, probablemente a finales del 51 o a comienzos del 52, es decir, la iglesia ni siquiera había cumplido ya 2 años, o quizás ni siquiera 3, él escribe esta segunda carta. Entonces, antes de llegar a la carta, quisiera pedirles que veamos cómo fue que nació esta iglesia, y para eso tenemos que ir a Hechos capítulo 17. Entonces ponga un dedo ahí en 2 de Tesalonicenses y vamos a ver entonces en el libro de Hechos, porque yo quiero que aquí usted pueda observar como de la misma manera que el caribú nace en el medio de la aflicción y la dificultad y de la persecución. Quiero que veas cómo nace la iglesia de Tesalónica para que podamos entender, tener más luz del pasaje que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver de nuevo Hechos 17, y vamos a ver los primeros 9 versículos. Y así dice el apóstol Pablo. Dice, pasando por, y aquí él está relatando su segundo viaje misionero, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos.
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Escucha, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, con los misioneros. Y de griegos piadosos, de los griegos piadosos, es decir, griegos que se habían convertido al judaísmo, decía, gran número, y mujeres nobles, es decir, griegas, no pocas. Entonces ya ahí vemos el nacimiento de la iglesia. Como ya a partir de la predicación del evangelio empieza ya ahí a nacer la iglesia en Tesalónica. Entonces el versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos, escuchen, esta es la acusación de los judíos, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, y diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y ya saben después del resto de la historia, que Pablo es sacado de la ciudad de Tesalónica y va a otra ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? Berea, exactamente. Y en Berea ven que la recepción fue un poco más abierta, aunque en toda ciudad siempre había oposición. Entonces noten que por un lado en Tesalónica hubo conversiones, hubo muchas personas, no solo de judíos, sino también de griegos, de personas que no tenían ninguna relación con la religión judía, y ellos aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero a la vez de que había persecución, a la vez de que hubo conversión, también hubo persecución. ¿Se recuerdan que les hablé del cachorrito caribú que lo estaba persiguiendo? ¿No se preguntan qué pasó? ¿Será que el lobo se lo comió o no se lo comió? Yo pensaba que se lo iba a comer, hermano Ezequiel, pero no se lo comió. Increíble. El caribú corrió con tanta fuerza. Y nada más tenía, creo que un día de haber nacido, que venció al lobo. Un lobo maduro y un lobo hambriento. Y corrió y corrió y corrió y corrió hasta que pudo reunificarse con su mamá y con el resto de la manada. Y yo creo que lo que lo salvó a él fue su instinto de sobrevivencia. Y hermanos, la pregunta es, ¿qué hizo sobrevivir a la iglesia en Tesalónica? Porque ellos nacieron en la persecución. Ellos nacieron en la boca del lobo. Y entonces la pregunta, una iglesia tan joven confrontando desafíos tan serios. Y la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Y volviendo a 2 de Tesalonicenses, vamos a ver, hermanos, que la respuesta que queda implícita en el pasaje, una y otra vez, es que lo hicieron por el poder de Dios. No por poder de sobrevivencia. Escúchame bien, hermano. Yo sé que muchos de nosotros ahorita estamos pasando por dificultades. Y nosotros debemos escuchar estos versículos y debemos nosotros buscar aplicaciones para nuestro propio corazón. Y debemos ser recordados de que es el poder de Dios que en una situación tan imposible como una iglesia que nace dentro de la persecución, no solo religiosa, sino inclusive persecución del gobierno, como ya lo vimos, puede perseverar. Y no solo puede perseverar, sino que puede crecer y tener un testimonio increíble que otras iglesias podían ver y ser animados por el testimonio de ellos. Así que, hermanos, hoy vamos a ver en 2 Tesalonicenses, vamos a ver en el capítulo número 1, y vamos a leer
solamente 3 versículos. Primero vamos a leer los versículos 3 y 4 y luego vamos a leer el versículo 11 del primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses. ¿Están conmigo, hermanos? ¿No tienen sueño entonces? Ok. Muy bien, gracias, hermana Lulú. Y así dice la Escritura. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Esto es Pablo, hermanos, dándole gracias a Dios por la iglesia en Tesalónica. Te repito, menos alrededor de 2 años después de que esta iglesia fue plantada. 2 años después de que el Evangelio de Jesucristo llegó a esa ciudad. Una iglesia joven, y él dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Y él dice, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotras abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahora pasemos al versículo 11, donde Pablo continúa su oración y él dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Hermanos, aquí lo que vamos a ver, Pablo acostumbraba a abrir muchas de sus epístolas a las iglesias con una oración donde él daba gracias a Dios por lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y el objetivo de esa oración era animar a las iglesias. Inclusive las iglesias que estaban más problemáticas, como la iglesia en Corinto, como vamos a ver en un momento. Pero su costumbre era de empezar con una oración. Y en esta oración que acabamos de leer, obviamente no la leímos toda, pero en esta oración de apertura a la carta, lo que vamos a descubrir hoy, hermanos, lo que vamos a ser recordados el día de hoy, son las prioridades del apóstol Pablo, sus prioridades en sus oraciones. Y ese es el título de este estudio, es prioridades para tus oraciones. Prioridades para tus oraciones. Y esas prioridades que vamos a ver en este pasaje, nosotros debemos imitarlas. Nosotros debemos emular cómo el apóstol Pablo oraba y debemos utilizar esas prioridades para orar los unos por los otros, para que el esposo ore por su esposa, para que el padre ore por sus hijos y la madre ore por sus hijos, para que los abuelos oren por sus nietos, para que los miembros de la iglesia oren los unos por los otros y oren por sus líderes. Así que veamos, hermanos, y antes de ver el pasaje, oremos para encomendar este tiempo a nuestro Dios. Padre, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de estar en tu palabra, Señor. No nos merecemos tu gracia, no nos merecemos tu cuidado y tu amor. Yo te pido, Señor, que nos fortalezcas en esta noche, nos fortalezcas en esta semana, Padre. Necesitamos tu fuerza, necesitamos tu gracia para poder hacer, Señor, lo que tú has dispuesto que nosotros hagamos. Queremos honrarte, queremos vivir para tu gloria, queremos orar para tu gloria y queremos, Señor, descansar en tu gracia. Ayúdanos, Padre, a hacer eso en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, la primera prioridad que nosotros queremos ver es el primer componente de la oración, es que debemos dar gracias y aquí está la prioridad, por el crecimiento espiritual. Dar gracias por el crecimiento espiritual. Ponte a pensar, normalmente, ¿por qué tú das gracias en tus oraciones? Normalmente damos gracias por bendiciones que hemos recibido de Dios, damos gracias por los alimentos, damos gracias por cosas buenas que suceden en nuestras vidas.
Pero fíjense que a pesar de que todas esas prioridades son legítimas, Pablo no empieza así. Pablo no se centra en esas prioridades para animar a la iglesia en Tesalónica. Él se centra en algo distinto y se centra en su crecimiento espiritual. Y fijémonos, hermanos, cómo empieza él en el versículo 3. Interesantísimo. Cuando yo estudié este pasaje por primera vez, me di cuenta de esta palabra que vamos a leer en este momento. Él dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, y él dice, como es digno. Lo que Pablo está diciendo allí es que es justo darle gracias a Dios por el crecimiento de la iglesia. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué él dice que es digno? ¿Por qué es justo hacerlo? ¿Por qué él se siente obligado a orar por el crecimiento de la iglesia? Y la respuesta es que, como Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, Pablo plantaba, Apolos regaba, pero el crecimiento, dice Pablo, lo ha dado Dios. Entonces, esto no es simplemente una oración sencilla o una oración que podemos ignorar. Es una oración importante. Es una acción de gracias importante. Porque él dice, es digno, es justo. Yo le debo a Dios acción de gracias por lo que él ha hecho. Si alguien me da un regalo a mí, yo tengo que darle gracias. Porque si no, lo primero que me van a decir, pues ya no te vuelvo a regalar nada. Ingrato. ¿Verdad? ¿Verdad, hermano Ezequiel? Tú no harías eso, pero... Entonces, obviamente él se siente necesitado de hacerlo. Y hermanos, eso para nosotros entonces es una pauta que él está marcando. Esto no es solamente un versículo que leemos rápido. Este versículo nos debe instruir a darle gracias a Dios cuando existe crecimiento espiritual en nosotros y alrededor de nosotros. O sea, aquí ya de una vez estamos viendo que el versículo nos está pidiendo que hagamos un cambio de perspectiva, que no veamos lo malo, no veamos lo que falta, lo que no hay en las otras personas, pero que veamos lo que el Señor está haciendo, veamos su gracia. Y fíjense, entonces él va a dar gracias por 3 cosas que él está viendo en Tesalónica que están creciendo, y crecen y crecen y crecen como un árbol que crece. Y la primera es, como ven ustedes en el versículo, ¿cuál es? La fe, muy bien. ¿Y qué dice acerca de la fe? Dice que es una fe que va creciendo. ¿Y qué es lo siguiente que él le da gracias a Dios? Por el amor. ¿Y qué dice acerca del amor? Que abunda. Entonces de ahí sacamos la idea de que él está viendo en esa iglesia tan joven que la iglesia está creciendo en fe, está creciendo en amor los unos por los otros. Y él dice, yo veo eso en ustedes y yo tengo que darle gracias a Dios. Ahora, cuando él habla de fe, él se está refiriendo a la fe inicial donde ellos pusieron su fe en Jesucristo. Pudiera ser, en ese caso él estaría diciendo, yo veo que en ustedes están más y más personas poniendo su fe en Jesucristo. Pero yo creo que no es eso lo que él está diciendo, aunque eso tenía que haber estado ocurriendo. Pero él está diciendo por cuando vuestra fe, la fe a la que se está refiriendo es la fe que ellos estaban poniendo en Jesucristo en el día a día en su vida. Entonces yo te pregunto, hermano, ¿cómo está tu fe en Jesús hoy día? La palabra fe también, o pistos, también se puede traducir como fidelidad. Es decir, una persona fiel es una persona que obedece a los mandamientos de Dios. Es una persona que confía en las promesas de Dios. Y eso es que en el medio de la tribulación y en el medio de la persecución en Tesalónica, Pablo estaba viendo que esto no menguaba, sino que crecía.
Y no solo eso, sino que también veía amor, y amor que estaba creciendo. El amor al que se refiere es el amor agape, ese amor abnegado, el amor sacrificial, el amor que duele, el amor que cuesta. Y dice que es, ¿cómo lo llama? Dice que abunda. Y miren lo específico y lo certero que es, porque él dice que este amor de todos y cada uno de vosotros. Él no está hablando de un grupito. Él dice, todos ustedes están llenos de amor y están abundando. Es como el vaso que se te olvida que lo estás llenando. A veces me pasa eso, que estoy llenando y me pongo a pensar en algo y enseguida se desborda el agua. Así estaban ellos, con amor. Y hermanos, debemos pensar, ¿es esto una actitud normal? ¿Esto es una actitud normal del ser humano? Estar tan llenos de amor. Yo creo que por naturaleza la respuesta es no. Yo creo que por naturaleza nosotros somos amadores de nosotros mismos. Por naturaleza nosotros estamos consumidos por el interés propio. Entonces aquí en la iglesia estaba sucediendo algo extraño, como diría en inglés, algo alien, algo que está afuera de ellos, no estaba dentro de ellos. Y ese es el evangelio. Porque el evangelio, hermanos, cuando viene a tu vida, el evangelio te da un corazón nuevo. Si tú de verdad has nacido de nuevo, tú tienes un corazón que tiene nuevos afectos, nuevos deseos, nuevos intereses y nuevas ambiciones. Y uno de esos afectos es por tu hermano. Es el amor, como la Biblia lo llama, el amor fraternal. Algunos de ustedes no tienen mucho tiempo en la iglesia. Pero a pesar de que yo tengo poco tiempo conociéndoles, solamente el hecho de que nosotros compartimos a un Padre Celestial y todos nosotros somos hijos adoptados de Él, eso nos une a nosotros con un vínculo inmediato de amor. Ahora, quizá usted puede decir, oh, pero eso es difícil. Y sí es difícil. Para la iglesia en Tesalónica era difícil. Como le había dicho antes, esta iglesia era una iglesia mixta. Habían judíos, habían griegos. Esas personas normalmente eran como agua y aceite. Ellos no se mezclaban bien. Los judíos tenían una historia, un background completamente distinto en términos de su cultura, de lo que comían, de la música que disfrutaban, de su arte, lo que fuera. Y además, espiritualmente, ellos eran gente del Torá, del Antiguo Testamento. Los griegos no. Los griegos eran gente de filosofía, de los filósofos griegos. Eran gente de lo que hoy nosotros llamaríamos gente del mundo. Gente que vivía del conocimiento. Gente que estaba metida en ese mundo como decía, de la filosofía. O sea que no había gente más distinta y ellos estaban metidos en la misma iglesia. Y no solo eso, hermanos, no era solamente diferencias que había, que hacía difícil que se amaran los unos a los otros, sino que, como dice aquí el versículo al final, ellos estaban pasando por persecuciones y por tribulaciones. Y yo no sé usted, pero cuando nosotros estamos en un momento difícil, nosotros nos retraemos a nosotros mismos. Pero ese no era el caso de Tesalónica. Por alguna razón, la gracia de Dios brilló sobre ellos y los hizo que en el medio de toda esa dificultad ellos crecieran y crecieran y crecieran como un gran árbol en amor, los unos por los otros. Y dice, cada uno de vosotros abundaba. Y no solo eso, hermanos, sino que también perseverancia. Entonces vimos fe, amor y perseverancia. Y yo pensaba en esto y yo decía, quizás ser fiel al Señor, obedecer su palabra, confiar en sus promesas, quizás desarrollar amor por mis hermanos quizás no sea tan difícil cuando todo está bien. Cuando yo tengo salud, cuando mi economía está bien, y vengo a la iglesia y qué chévere, hermano, todo, gloria a Dios.
y me regreso y todo está bien, me estoy llevando bien con mi esposa, no hay conflictos en ningún lado, me gané a mi patrón en el trabajo, todo está bien. Quizás en un tiempo así sea fácil ser fiel al Señor. Quizás no fácil, pero sea más fácil, sea más propicio y de tener amor con los hermanos. Pero eso no era lo que ellos estaban pasando. Como ya lo mencioné, ellos estaban pasando por tribulaciones y por persecuciones. Y en Marcos capítulo 4, y quiero que vayas conmigo allí, en Marcos capítulo 4, podemos ver cuál es la reacción natural de una persona que escucha el Evangelio, lo abraza, pero después sufre persecución. Y saben que me estoy refiriendo a la parábola de los suelos, o como dicen sus Biblias, probablemente la parábola del sembrador. Y allí donde Jesús escucha, o donde Él explica la parábola, ¿se acuerdan que Él hablaba de que a veces la semilla caía en un terreno duro? Y a veces caía la semilla del sembrador en un terreno que tenía pedregales, otro que tenía espinos y otra cayó en la tierra buena. ¿Se acuerdan? Ok, cuando Jesús está explicando qué pasó con la semilla que caía en los pedregales, en el versículo 16 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos, Él dice así: estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Y eso lo vimos en Tesalónica. Ellos recibieron el Evangelio con gozo. Pablo vino a predicar 3 veces en la sinagoga y mucha gente vinieron al frente. No sé si levantaron su mano como a veces se hace aquí, o no sé qué hicieron, pero ellos respondieron al Evangelio favorablemente. Y Jesús en el versículo 17 dice: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, ¿ven la conexión? ¿Qué hacen? Dice: tropiezan, se apartan, dejan el Evangelio por causa de la palabra. Y no es una tribulación cualquiera, es una tribulación por causa de la palabra, que era precisamente lo que estaba pasando en Tesalónica. Entonces es interesante, hermanos, que la respuesta normal de la carne es abandonar la fe. Esa es la respuesta normal, pero ellos no estaban haciendo eso. Leamos de nuevo cómo Pablo lo describe, es precioso. Porque él dice que tanto estaban creciendo, versículo 4, capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea, hermanos, Pablo estaba yendo a otras, probablemente él escribió esto estando en Corinto, y él estaba en las iglesias dando testimonio de lo que estaba pasando en Tesalónica. Tan impactante eran los testimonios de estos hermanos, que él estaba animando a otras iglesias con el testimonio de ellos. Y dice que nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Y cuál es la razón de tu gloriarte, Pablo? Ahí está: por vuestra paciencia. La palabra es hupomené, es una palabra que habla de cargar un peso fuerte, grande en los hombros. Entonces dice: por vuestra paciencia y por vuestra fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y entonces, hermanos, lo que dice Pablo es: yo veo eso y yo le debo a Dios dar gracias. Y entonces, hermanos, nos preguntamos de nuevo, o yo te pregunto a ti de nuevo, ¿por qué? O sea, si tú piensas en tus oraciones, las oraciones que tú haces en tu casa, quizás en tu familia, las que tú haces en tu propia privacidad, las oraciones que tú haces en público, en estudios bíblicos o en reuniones en la iglesia, lo que sea, ¿por qué das tú gracias? ¿Cuáles son los motivos por los cuales tú das gracias? Porque yo creo que lo que Pablo nos está mostrando aquí es una
prioridad muy importante, muy clara que Él está dando. Entonces, hermano, lo que yo quisiera es, yo tengo aquí algunos ejemplos de cosas que nosotros debemos. Son testimonios de aquí de la iglesia que yo he escuchado en los últimos días y las últimas semanas, que yo creo que nosotros debemos dar gracias. Y quizás al final usted pueda también compartir un testimonio. Pero, hermanos, yo veo testimonios una y otra vez de hermanos que llegan lamentablemente de iglesias donde estaban siendo malnutridos de la palabra, y veo que por la gracia de Dios llegan a nuestro medio y son instruidos en la palabra, y yo veo cómo esa palabra empieza a obrar en ellos. Y hay muchos testimonios que yo escucho de cómo la palabra está reformando vidas y está transformando corazones. Y hermanos, yo creo que eso es importante, que nosotros en nuestra congregación, nosotros hablemos de esas cosas. Porque eso no es un testimonio de predicadores que prediquen la palabra. Eso es un testimonio de la gracia de Dios. Es un testimonio de su poder y de su obra en una iglesia. Después de todo, la palabra es de Él. Después de todo, es su Espíritu Santo el que ilumina esa palabra y el que capacita a un predicador para hacer la predicación. Entonces, esos testimonios, hermanos, que yo veo son preciosos. O también yo veo hermanos maduros en la fe. Maduros en la fe, que tienen tiempo perseverando en la palabra. Y tú los llamas y andan en problemas de salud, andan en problemas económicos, y tú hablas con ellos y les pides, hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Y hermanos, ellos quieren, lo que yo escucho son hermanos que están confiando en la soberanía de Dios. Yo veo hermanos que quieren, a pesar de sus problemas, quieren buscar maneras para servirle al Señor. Y eso es increíble. Yo he visto aquí, hermanos, y de nuevo, de la misma manera que Pablo no se gloriaba de sí mismo, sino que él lo que hacía era que se gloriaba por la iglesia en Tesalónica. Yo no estoy gloriando a la iglesia como tal, ni a su liderazgo. Simplemente yo estoy gloriándome de lo que el Señor está haciendo en nuestro medio. Y yo veo que ha habido hermanos que hubo un tiempo o personas que venían un tiempo, y ellos ni siquiera entendían el Evangelio. Y yo he visto como el Señor les ha abierto sus ojos y ahora entienden el Evangelio y ahora lo practican en su vida. Ahora tienen una vida de confesión de pecado, una vida de arrepentimiento, un corazón transformado, inclusive hasta una nueva faz en su rostro. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho la obra. Eso es precioso, hermano. Eso es digno de dar gracias. Escucho de hermanos que a veces llamo a alguien y hablo con alguien y me dicen, no, ya fulanito ya me visitó, ya él estuvo aquí conmigo, me ayudó. Y todo eso, ese amor es precioso. El amor que hay, testimonios de amor que hay entre hermanos. O hermanas visitando una viuda en su cumpleaños para que no estuviera sola. Esos son testimonios de gracia. Y yo creo que como iglesia nosotros debemos escuchar eso. Y debemos añadir testimonios de gracia. Entonces te pregunto, en este momento te pregunto, ¿tú tienes un testimonio de gracia que quisieras compartir? Porque Pablo dice, es digno, es justo hacerlo. Porque no es la obra de hombre, es la obra de Dios. ¿Habrá alguien que quiera compartir un testimonio de gracia? De cómo usted ha visto a Dios obrar. En ese momento me tomó hermana Dolores. Sí, bueno, yo ya lo había dado brevemente anteriormente, pero ahorita he notado, hermanos, que he crecido o he madurado en asimilar lo de la muerte de mi hijo. Antes todavía venía con muchas altibajos, emociones lógicas, ¿verdad? Pero cada domingo,
cada miércoles hay una palabra que me va fortaleciendo, me va animando a esperar más en el Señor, a fortalecerme más en el Señor. Cada domingo, hasta me recuerdo cada prédica que ha tocado mi vida, ¿verdad? Y he podido superarlo, o sea, lo he podido ir poco a poco, ya no con ese dolor que yo venía cuando yo recién llegué, que no tengo ni el año en la iglesia. Todavía cualquier cosita me estaba susceptible, muy susceptible, a pesar de que escuchaba la palabra y creía yo que estaba fuerte en el Señor, pero sí noté que cuando llegué aquí empecé como a superarlo, ya no estar así, sino ya ir más ascendente, o sea, ya iba yo superando más, dejándolo como que el Señor todo obra para bien, que el Señor tuvo su propósito, y que Él es soberano, Él sigue sentado en su trono gobernando y que Él tiene el control de todo, y he podido ver ese cambio desde que llegué aquí en esta etapa de mi vida. Y le doy gracias a Dios por eso. Amén. Y por ver. A Él sea la gracia, la palabra de Dios que hace el trabajo. Excelente. Hermana Kenia, allá atrás. ¿Pudieras ponerte de pie para que te escuchemos mejor? Gracias, hermano. Yo quisiera dar gracias a Dios de ver la vida de la hermana Lulu, de la hermana Jenny, ver cómo el Señor, a través de su palabra, les ha enseñado el amor, la fidelidad. Y yo me lo digo en eso, verla constante, a ellas siempre fieles. Y también no solo en escuchar la palabra, sino que Dios les ha enseñado el amor. Y ellas demuestran ese amor que Dios les ha enseñado a ellas. Así que ese es mi testimonio de gracia para cada uno de ustedes, para nuestros hermanos. Amén. Gracias. Gracias, hermana Kenny. Es lindo lo que el Señor hace. Gracias. ¿Alguien más quisiera compartir un testimonio para agradecerle al Señor? Sí, hermano. Gracias, hermano. Wow. Hermana Brenda. Yo quiero dar gracias a Dios porque tengo un año, este mes cumplí un año con una medical issues, problemas médicos. Y en Modesto vi varios especialistas, doctores, emergencias, muchos exámenes y no había ninguna diagnosis, no me decían qué ha estado pasando y al fin nos mudamos para acá y esperé 6 meses para ver un neurólogo y yo pedí oración para que pues este doctor pudiera tomar notice, poner atención a mi caso, escuchar y actuar, ¿verdad? Y porque pues es difícil no saber y estar pasando, ¿verdad?, diferentes situaciones. Oramos y gracias a Dios que el lunes tuve la cita con él y él me hizo muchas preguntas y me dijo que él no puede creer que he estado un año pasando lo que estaba pasando y él mismo en ese momento llamó a todos los doctores, él hizo las citas y me dijo, yo lo voy a hacer porque si no vas a esperar, puedes esperar de meses hasta un año para poder ver a esos otros especialistas. Le doy muchas gracias al Señor que Él tiene todo en orden a su tiempo y conforme sea su voluntad y la paz que nos está dando por medio de todo esto. Gracias por su oración. Gracias, hermana Brenda. Yo escuché a la hermana Brenda dar el testimonio de que en medio de todas las aflicciones médicas que tiene, el Señor ha utilizado eso para él y a su esposo Juan para acercarse más al Señor y de estar en la Escritura más y de sacar esperanza de la Escritura. Y eso los ha traído a ellos como pareja más cerca. Así que demos gracias a Dios. Hermanos, por cuestión de tiempo debemos seguir adelante, pero aquí yo creo que nos quedaríamos. Me sentí como a veces cuando estamos en Thanksgiving, en Acción de Gracias, y ya tenemos que ir porque hay que comer, pero aquí todavía hay muchas acciones de gracias. Pero antes de pasar al siguiente punto, hermano, yo quisiera hacer
una reflexión breve que yo creo que es importante para la vida de la iglesia, porque la perspectiva que trae Pablo, que yo observaba en este pasaje, me ha ayudado a mí mucho, porque pienso que en lo natural nosotros tendemos a ver lo que está deficiente en las otras personas, lo que le falta, la falta de madurez que tienen, o el pecado lo vemos muy fácil, así como Jesús hablaba de que vemos la astilla en el ojo de alguien, pero no vemos la estaca que nosotros... Y entonces tenemos mucho eso. Entonces, conforme nosotros empezamos a ver las fallas, los pecados, las faltas de nuestros hermanos, o de nuestro cónyuge, o de nuestros hijos, nos desanimamos. O inclusive nos amargamos de ellos, les tenemos amargura. Pero yo creo que lo que Pablo nos muestra aquí no es eso. Y yo creo que se los puedo demostrar con un ejemplo. Vayamos a Primera de Corintios. Vayamos a Primera de Corintios, porque si usted se acuerda, esta iglesia estaba repleta de problemas. Repleta. Tenía inmoralidad, apostasía, tenía mala enseñanza, falsos maestros, tenía divisiones, tenía envanecimiento. Lo hemos estado viendo con el pastor Roberto en su serie de Primera de Corintios. O sea, una iglesia con más problemas, man, that's difficult. Es difícil que haya una iglesia que tenga más problemas. Sin embargo, mírense cómo él abre su carta a los Corintios. Capítulo 1, versículo 4 de Primera de Corintios. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, les está dando gracias de que Dios le abrió a ellos los ojos al Evangelio, a la palabra del Evangelio. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En una iglesia tan problemática, ¿ustedes les suena a eso como algo que Él está amargado en contra de ellos por el pecado de ellos? No. Lo que Dios ha hecho y está haciendo en el medio de los corintios, Pablo dice: yo debo dar gracias a Dios por eso. Y hermanos, yo creo que nosotros debemos tener esa actitud con las personas que nosotros tenemos. Debemos, en vez de buscar sus defectos, que a veces yo sé que son muy obvios y que a veces no, y que no siempre es bueno pasarlos por delante. Está bien, yo entiendo eso, pero también ver lo que Dios está haciendo en ellos y respetar eso y dar gracias a Dios por eso. Y regresemos, hermanos, a 2 Tesalonicenses capítulo 1. Y no solo vemos la acción de gracias por el crecimiento espiritual, sino que en el versículo 11, y obviamente me salté varios versículos que pues ya eso sería un mensaje completo, pero en el versículo 11 vemos que Él se encarga de hacer peticiones para mayor crecimiento espiritual. No solo da gracias por el crecimiento espiritual que ya está allí, pero ahora está pidiendo, haciendo peticiones para que haya más crecimiento espiritual. Entonces leamos el versículo 11. Él dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Okay? ¿Cuál es el contenido de la oración? Dice: para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces ahí él está haciendo peticiones de que Dios haga dos cosas en la iglesia. Él expresa ese crecimiento espiritual de dos maneras distintas. Una es que Dios los haga dignos del llamamiento que ellos han recibido. Número dos, que que Él cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder en ellos. Entonces veamos primero qué significa esto de que Dios los tenga por dignos de su llamamiento. Ahora, ¿qué significa esa palabra llamamiento aquí?
Bueno, esa palabra se puede utilizar de varias maneras. Una manera es la invitación a creer en el Evangelio. La invitación a las bodas del novio. Como la parábola en Mateo. Pero en realidad aquí no se está hablando de la invitación a creer en el Evangelio. Él está hablando de algo distinto. Y fíjense que esa palabra aparece en Romanos. Y en Romanos capítulo 8. Y yo quisiera que tú fueras allí conmigo, para que veamos cómo utiliza Pablo en esta otra carta esa palabra llamamiento. Porque si Pablo está diciendo que él está orando a que los tesalonicenses sean dignos del llamamiento, estaría como diciendo Pablo: yo quiero que ustedes sean dignos de que ustedes sean invitados a creer en el Evangelio. Y eso no existe. El llamamiento es a todos, a toda criatura se le debe invitar al Evangelio. Entonces no es un llamamiento al Evangelio o a creer en el Evangelio, sino que es algo distinto. Entonces veamos en capítulo 8 de Romanos, y empezando en el versículo 28, él dice lo siguiente: y sabemos, yo sé que ustedes conocen este versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, y ahí está la palabra, son llamados. Versículo 29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora escuchen aquí la gran cadena de la salvación. Él dice: y a los que predestinó, a estos también, y ahí está la palabra, llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, hermano, lo que está hablando Pablo aquí, él está hablando de justificación, él está hablando de glorificación, él está hablando de predestinación. Y en el medio de todo eso, de esa cadena irrompible de la salvación, él está diciendo: a los que llamó. Entonces, hermanos, este llamamiento al que se está refiriendo Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 11 no es otra cosa sino la salvación. La salvación es lo que se le llama a los teólogos el llamado eficaz al Evangelio. Es decir, no es solamente que seas invitado a creer. El llamado al Evangelio en este sentido es que si Dios te ha llamado de manera eficaz, tú eres salvo. Porque Dios no se puede equivocar. A Dios no se le acaba la energía. Dios no mengua en su poder. Entonces, si tú has sido llamado, tú vas a ser glorificado. Fíjense que en el versículo 30 muestra la palabra glorificado no como algo que va a suceder en el futuro, sino es algo que va a suceder en el futuro, pero él lo menciona como algo pasado. ¿Por qué pasado? Porque en la mente eterna de Dios la glorificación tuya y mía ya sucedió. ¿Entiendes eso? Entonces, cuando Pablo dice: yo oro a que Dios los tenga por dignos de vuestro llamamiento, esa palabra los tenga por axio es considerar digno. Otra traducción posible es que los haga dignos. Entonces Pablo puede estar traduciendo, se puede traducir de esta manera la oración de Pablo, que él los considere dignos o que los haga dignos. Y yo creo que la traducción más correcta aquí es que él está pidiendo que los haga dignos. ¿Por qué? Porque ya ellos tenían salvación. Ellos no necesitaban ser considerados salvos, ya ellos eran salvos. Entonces lo que él está diciendo es que él los haga dignos de la salvación que ya tienes. Dignos de la salvación que ya tienes. Y obviamente tú no puedes ganarte la salvación, porque si no, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 no sería verdad, de que la salvación es solamente por gracia, a través de la fe, sino por obras para que nadie se gloríe. Entonces nadie de por sí mismo puede ser digno para ser salvo. Entonces Pablo está hablando aquí de otra cosa distinta. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, lo que está hablando Pablo, para no hacérselo más largo, él está hablando de que él quiere
Él le está pidiendo a Dios que ellos puedan vivir de una manera digna al hecho de que son cristianos. Él no quiere que ellos sean unos cristianos que no den la talla del nombre. Entonces lo que Él está pidiendo, en palabras sencillas, Él está pidiendo que sean cristianos genuinos, verdaderos, que no sean cristianos hipócritas, que no sean cristianos que no son de verdad. Donald Carson aquí en esta parte, y este libro, que se los recomiendo mucho, de Donald Carson, se llama Un llamamiento a la renovación espiritual. Él dice lo siguiente: por su gracia Dios nos ha llamado. Entonces él dice, ser digno de este llamado significa al menos que deberíamos estar creciendo en santidad, en abnegación, es decir, a morir a nosotros mismos. Dice, creciendo en amor y crecer en integridad. Dice que deberíamos, escucha bien, que deberíamos estar empapados del conocimiento de Dios y su palabra. Que deberíamos deleitarnos en confiar y obedecer a nuestro Padre Celestial. Y después él continúa y dice lo siguiente: pero nosotros no somos lo suficientemente capaces o disciplinados para hacer esto nosotros mismos. ¿Hay alguien aquí que lo pueda hacer a sí mismo? No. Por eso Pablo está orando a que sea Dios el que los haga a ellos dignos de ser llamados cristianos, de que no sean indignos de ser llamados cristianos. Porque al final del día, ser digno del Evangelio es un mandamiento que todos nosotros tenemos. Entonces, hermano, escúchenme, aquí nosotros tenemos una de estas cosas que sucede, esta aparente contradicción que sucede en la Escritura muchas veces, donde hay algo que es un mandamiento de Dios, pero a la misma vez es algo que Dios mismo hace. ¿Sí me escuchaste? Entonces, el ser digno de Dios, el ser digno del Evangelio, ¿es algo que Dios hace? Sí, porque si no, Pablo no estuviera pidiendo que él lo hiciera para los tesalonicenses. Pero según Efesios capítulo 4, versículo 1, y por cuestión de tiempo, vayamos allá. Efesios capítulo 4, versículo 1. Los estudiosos del libro de Efesios saben que los primeros 3 capítulos de Efesios son los 3 capítulos donde Pablo explica la teología de la salvación, lo que significa ser unido en Cristo. Ese eterno decreto de Dios en la salvación. Pero en el capítulo 4 hay una bisagra. Él cambia el tema. Ya no está explicando lo que Dios ha hecho y lo que nosotros somos en Cristo. En el versículo 4 él empieza a hacer algo distinto. Y esto es lo que hace. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como está digno de la vocación. Esa es la misma palabra. Del llamamiento con que fuisteis llamados. Lo traduce aquí la Reina Valera vocación para no repetir la palabra la primera vez. Pero él está diciendo, yo quiero que andéis, os ruego que andéis. No es una súplica, os ruego que andéis, es Pablo mandándolo. Es un imperativo. Entonces él dice que andéis, que vivas como es digno de la vocación con la cual fuiste llamado. ¿Cuál es esa vocación? Bueno, lo que acabamos de ver en los capítulos del 1 al 3. La salvación. Y por cuestión de tiempo, hermanos, resumamos esto diciendo que es importante nosotros recordar una y otra vez que si hay algo bueno en ti, espiritualmente, escúchame bien, si hay algo bueno en ti, es porque es la obra de Dios. Él es el que da. Él es el que obra en ti tanto el querer como el hacer para su beneplácito, para su buena voluntad. Entonces lo que Pablo está haciendo aquí, él está respondiendo a esa gran realidad y está diciendo, por favor, mi Señor, dale más crecimiento a los tesalonicenses. Y esa es la prioridad que nosotros debemos tener. Y hermanos, Pablo no solamente pide por eso, sino que él también pide
regresando a 2 Tesalonicenses, él pide algo que no quisiera que no lo saltemos, porque es lindo. Él dice, también él pide que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Hermanos, aquí él está pidiendo que Dios les dé a ellos el poder necesario para que ellos, todo lo que ya ellos desean hacer, tú como cristiano, si tú eres una nueva criatura en Cristo, tus deseos no son los mismos que tú tenías antes. Ya tú tienes otros deseos. Son deseos que son para complacer a Dios. Son deseos para exaltar su gloria. Tú quieres trabajar de manera distinta. Ya no quieres estar en las obras del pasado, de las obras de la oscuridad. Entonces él dice que yo quiero que mi Señor les ayude a que se cumplan sus deseos bondadosos. Porque el cristiano ya no tiene deseos malignos, porque ha sido dado un nuevo corazón. Ahora tiene deseos de cosas buenas. Inclusive él dice, y de la obra que se origina en la fe. O sea, él está hablando de la obra de la fe. Es decir, porque ahora tienes la fe en Cristo, ahora tú tienes deseos bondadosos de hacer obras, buenos deseos de hacer obras nuevas. Es decir, de hacer cosas que sobreabunden para la gloria de Dios, para expandir su reino, para que más personas puedan conocer de Cristo. Eso es lo que ahora te mueve. Y él está diciendo, yo quiero pedir más y más de eso. Ya está ocurriendo en la iglesia y yo quiero que hayan más. Hermanos, eso lo vi yo en mi propia vida. Yo cuando vine acá a este país, mi deseo era simplemente estudiar para ser el mejor profesional posible y venir y trabajar en una compañía y subir la escalera en la compañía y ser un presidente y ser un ejecutivo y tener mucha plata. Eso era todo lo que yo pensaba. Ese era mi único objetivo hasta que el Señor me salvó. Cuando el Señor me alcanzó y a mí me predicaron el Evangelio y el Señor abrió mis ojos, ese deseo fue menguando y con el tiempo empecé yo a hablar, pero yo quiero ser misionero, pero yo quiero, y yo leía las escrituras, pero yo quiero ser pastor, pero yo quiero hacer esto, yo quiero evangelizar a mi familia, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y empecé, mi mente se empezó a llenar de estos deseos de bondad, de estos propósitos de bondad y estas obras de fe. Y lo que Pablo está pidiendo es, yo quiero que le des más eso a la iglesia, porque eso es lo que me trae gloria a mí. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú tienes algún deseo en tu corazón de algo que tú quieres hacer para Dios? Digo, pónselo a Él, porque si Él no da el poder, ahí no se va a hacer. Y hermano, nosotros debemos orar de esa manera. Entonces yo pregunto, hermano, ¿cuál es la prioridad de tus oraciones? ¿Cuáles son la prioridad de tus peticiones? ¿Cómo oramos nosotros por ti mismo? ¿Cómo oras tú mismo por tu familia, por tus hermanos? Simplemente hablamos de que el Señor nos sane de nuestra enfermedad. Simplemente nosotros oramos que Él nos saque del problema que estamos pasando, sea económico, sea un conflicto. Yo digo, no está mal que tú me digas, hermano, ora por mí, tengo este problema. Yo no quiero que esto esté pasando en mi vida, por favor pídele al Señor que lo quite de mí. Pablo lo hizo, 2 Corintios 12. Pero lo que nosotros vemos reflejado aquí en este pasaje es que hay otra prioridad también. Y la prioridad es la siguiente, es a la luz de esas oraciones nosotros debemos añadir y ver que hay una dimensión espiritual. Entonces la pregunta es, ¿qué quiero yo que pase en mi corazón? Pregúntate, hermano. Yo sé que algunos de nosotros estamos pasando por dificultades y aflicciones. Y entonces la pregunta es, ¿qué quiero yo que el Señor haga con lo que yo estoy pasando hoy? Yo quiero que esa aflicción me purifique y me haga más digno de ser llamado cristiano, o simplemente quiero que ese problema que tengo me lo quiten del medio. Es mi oración, Señor, conforme paso por esta prueba, ayúdame a ser más humilde, ayúdame a ser más amoroso, ayúdame a ser más obediente y a desear y amar tu palabra más de lo que sería si yo no estuviera pasando por esto. ¿Es esa tu oración? Hermanos, nosotros debemos ponernos esos lentes que tiene Pablo en nuestras oraciones y ver
y ver que hay, de que Dios quiere capacitarnos y empoderarnos a esas obras de fe. Por eso nosotros tenemos esos deseos, como iglesia tenemos ese deseo de bondad, de tumbar estas paredes aquí y ensanchar el templo. ¿Para qué? Para que más personas vengan y escuchen el Evangelio, para que hayan 3 veces más testimonios de la gracia de Dios. Eso es un proyecto, eso es una obra de fe. Y hermanos, yo les pido encarecidamente que ustedes oren por esas cosas. Oren. Esta semana este año estamos empezando en la iglesia lo que llamamos los grupos de crecimiento. El domingo ya viene una de crecimiento de pareja. El domingo pasado empezamos uno pequeño acerca de cómo pastorear nuestro propio corazón. Vamos a empezar fundamentos de la fe. Todos estos proyectos son lindos, pero necesitamos oración. Necesitamos oración. Y hermanos, los valores que muestra Pablo en estas oraciones son los valores de Dios mismo. Por eso es que él oraba como él oraba. Él entendía que la voluntad de Dios es que la iglesia siempre crezca espiritualmente, en fe, amor, perseverancia, sea lo que sea que esté sucediendo. Y esa era la perspectiva de él. A Pablo le importaba lo que a Dios le importa. A Pablo amaba lo que Dios ama. Y eso debería salir por nuestras oraciones. Así que hermanos, no nos olvidemos. Cuando usted está en el grupo de Zoom, en sus escuelas, en las escuelas dominicales, en sus conversaciones los unos con los otros, no nos olvidemos de orar con esa prioridad. Los unos o los otros oremos con esa prioridad de crecimiento. Y es simplemente un recordatorio. Yo sé que ya está sucediendo, pero es un recordatorio a que nos centremos y valoremos lo que Dios valora y de que eso salga en nuestras oraciones. Y se acuerdan del caribú que corrió hasta que se desafó del lobito, ¿verdad? No, nosotros vamos a crecer no por instinto de sobrevivencia, sino que nosotros vamos a crecer por oraciones, así como las de Pablo. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por el hecho de que tú quieres que tu iglesia crezca, Señor. No queremos estar estancados, queremos ser llenados de esos deseos de bondad, queremos estar llenos de propósitos de evangelio, propósitos de crecimiento, planes, proyectos que te den la gloria a ti, Señor. No queremos que nuestra vida se desgaste y se pierda en ambiciones mundanas. Queremos que nuestras ambiciones sean ambiciones que sobreabunden para la edificación de tu iglesia, para la edificación de tu pueblo, para que haya corazones transformados, familias reformadas. Señor, yo te pido, Señor, que haya en medio de nosotros, a través de nuestras oraciones, conforme crecemos, que haya mucha reformación en nuestra iglesia, Señor, aquí en Berea. Padre, nosotros necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de que tú nos des tanto el querer como el hacer para tu buen beneplácito. Te agradecemos, Señor, por lo que ya estás haciendo en nosotros. Debemos hacerlo y nuestro corazón nos impulsa a darte las gracias por todos estos testimonios que hemos escuchado hoy y por los que no se comunicaron, Señor. Yo te pido que tú te gloríes y que la gloria sea tuya por siglos de los siglos. Amén.